Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta palabra diciendo que esta palabra es de donde nos viene la vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tus labios en tu corazón para que puedas anunciar firme y competentemente el Evangelio.
El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces él le dijo: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues estoy encantado de estar con todos vosotros, de verdad. Me siento muy feliz, este primer día así que me estreno de arzobispo, pero estoy encantadísimo de estar con vosotros. Agradezco al Cabildo, agradezco a los responsables de este catecumenado diocesano para prepararse a recibir el bautismo. A mí me gustaría saber el nombre de estos 4 magníficos que están aquí. ¿Cómo os llamáis? ¿Tú cómo te llamas? Nadia. Precioso. ¿Y tú? Nadia. Muy bien. ¿Y tú? Génesis, precioso, así comienza la Biblia, el origen con el Génesis. ¿Y tú? Manuel, estupendo, precioso. ¿Y algunos niños más? ¿Tú cómo te llamas, que estás allí? Mario, muy bien, pero hombre precioso. Bueno, pues a los demás nos pregunto porque si no estamos aquí toda la tarde. Así que, mirad, la Iglesia siempre celebró y vivió la Eucaristía, y eso se llama la Pascua. No ha habido ningún momento en que Cristo ha muerto y resucitado que la Iglesia no celebrase ya realmente la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso se llama, es un lenguaje muy sencillo, que la Pascua es la institución divina. Pero la Iglesia instituyó también el catecumenado, que fue la Cuaresma, de institución apostólica. Fueron los apóstoles los que decían: hombre, la gente quiere celebrar en la vigilia de Pascua en la muerte y la resurrección de Jesús y recibir al Señor, pero tiene que prepararse con un catecumenado, es decir, con distintos momentos en los cuales nos vamos preparando. ¿Para qué? Pues para ser cristiano. Eso significa. El Papa Francisco dice que las notas de identidad de un cristiano es vivir el bautismo y que eso te lleva a vivir las bienaventuranzas. Porque fijaros que las 3 grandes tentaciones que tiene el corazón humano siempre es de que Dios no te va a hacer feliz. Y Jesucristo te dice: felices los pobres, felices los que sufren, felices los que lloran. Había una obra de teatro que se hacía, creo que era en Rusia, que se titulaba Cristo de paisano, donde se trataba de ridiculizar la figura de Jesús. Presentaban a Jesús como un payaso, como una especie, no solo, sino como querían a toda costa desprestigiar a Jesús. Y en los teatros se reían de Jesús, de su doctrina. Y cuenta un autor que dice que una vez en un teatro de Moscú
tocó las bienaventuranzas. Y cuando Jesús empezó a decir allí en aquel precioso teatro, bienaventurados los pobres, los que sufren, los que lloran, los misericordiosos, aquel teatro, en vez de convertirse en una risotada, acabó todo el mundo llorando. ¿Quién se ha atrevido a decir que somos felices o que son felices los pobres, los que sufren? Bueno, pues esa, dice el Papa Francisco, son las notas de identidad de un cristiano. Entonces yo agradezco mucho a los que lo han preparado, a los párrocos que están aquí, porque voy a repetir, la primera tentación que tiene el corazón humano es que Dios no me pueda hacer feliz. Esa es la primera tentación que tenemos todos. ¿Cómo me va a hacer a mí feliz el Señor? La segunda es que el diablo, la palabra diablo significa diabolos, que es el que divide la obra de Dios. Ese es el diablo. Entonces, ¿cómo divide la obra de Dios el diablo en las tentaciones que tiene Jesús? Primero, te calumnia contra Dios. ¿Y cuál es la calumnia que te hace el diablo contra Dios? Dios no te quiere, Dios no te ama, Dios no es tu amigo, Dios no quiere para ti lo mejor. Uy, si hubiese querido lo mejor para ti, hubieses tenido esa muerte, esa enfermedad, ese problema, aquel cansancio, aquel fracaso que tuviste. Dios no te quiere. La primera tentación, el diabolos divide la obra de Dios calumniando a Dios. Después siempre calumnia a los demás. Por eso es muy importante en la vida cristiana algo que decía San Ignacio de Loyola: salvar siempre al sujeto, pensar bien de los demás, porque casi siempre pensamos mal. Y por eso dice preciosamente que el diablo siempre trata de calumniar a los demás. Los demás no te quieren, tu padre fue así, tu madre tal, tu hermano, tus amigos, porque siempre trata de aislarte. Y por último te calumnia a ti mismo. ¿Y cómo te calumnia el diablo a ti mismo separándote? Pues pensando y creando siempre pesimismo en tu persona. ¿Y cuál es el pesimismo que nos crea a todos? Pues son 3 palabras que repiten todos los pesimistas con respecto a Dios. No sirvo, no valgo, no puedo. Pues tú sirves, porque todo lo puedo en aquel que me conforta, tú puedes y tú vales. Y esa es la gran tentación que tiene Jesús. El diablo siempre divide la obra de Dios. Y tercero, decía, en las grandes tentaciones que aparecen de Jesús, otro de las que siempre tiene el corazón humano es la tentación de que Dios es un mentiroso. Te prometió, te dijo, vosotros vais a renovar en el bautismo unas promesas y Dios te va a prometer que te va a hacer feliz, te va a prometer que va a estar siempre contigo, te va a prometer que puedes ser santo, es decir, que puedes vivir las actitudes cristianas de las bienaventuranzas, pero que sepáis que vais a ser tentados, porque la tentación forma parte del corazón humano. Y yo le decía esta mañana a los seminaristas una cosa que es un planteamiento de mi vida. Las tentaciones ni son buenas ni son malas, lo que sí te llevan es al reguero de tus tesoros. Por ejemplo, es muy fácil saber en qué somos tentados cada uno. Solemos ser tentados en nuestros tesoros. Si mi familia es mi tesoro, soy tentado. Si mi parroquia es mi tesoro, soy tentado. Si mi director espiritual es un tesoro, soy tentado. Si valoro la castidad, la pobreza y la obediencia, soy tentado ahí. Si valoro mucho mi vocación, soy tentado. Normalmente uno no es tentado más que en sus tesoros. Por ejemplo, yo no soy tentado en querer ser Messi del Barça, por ejemplo. Vamos, podría ser tentado, ¿no? Todavía a lo mejor, pero yo no soy tentado por eso. Pero sí soy tentado en mi vocación de obispo. Porque lo que uno ama, por eso el reguero de nuestras tentaciones nos llevan a nuestros tesoros. Todos los que estamos aquí, donde somos tentados, es porque ahí tenemos el corazón y es nuestro tesoro. Y ya termino. ¿Cuáles serían entonces las 3 tentaciones que vence Jesús? Esas son las tentaciones del corazón humano. Pues mirad, la primera es la del tener, es decir, la del consumismo. Yo me acuerdo cuando se reunían los obispos en Roma y venían los obispos polacos. Polonia es un país, como sabéis, muy católico, y le decían los obispos europeos a los polacos: ¿cómo lo conseguí? Claro, porque tenemos mucha vida cristiana, gracias a Dios. Y le decían los obispos europeos, le decían a los polacos: cuando llegue el consumismo y el tener, veréis cómo baja muchas veces la práctica cristiana. Y es verdad. Estuve no hace yo muchos años en Polonia y nos decía la guía
que ya tienen tantas cosas, tienen tantos almacenes, tantas marchas, tantos restaurantes, tantas cosas, tanta vida. Por lo tanto, la tentación es creer que podemos ser felices teniendo. Y tenemos de todo y no acabamos de encontrar. Por eso, ante esa tentación del tener, Jesús dice que somos felices los que tenemos a Jesús como tesoro de nuestra vida. La otra tentación, ¿cuál es? La del poder. Eso se ve en el mundo, no hace falta hacer un gran esfuerzo. Y ante el poder, Jesús nos dice el servicio, la humildad, que también vamos a vivirlo en el bautismo. Porque el bautismo es para mí la gran aportación que está haciendo el Papa Francisco. Él pone la santidad y ha reforzado el bautismo sobre todo. En el último Gaudete et Exsultate, en vez de plantear la santidad desde los estados que podía haber hablado, me refiero desde las vocaciones, sacerdocio, vida religiosa o otro, pone que todos estamos llamados a la santidad, que ya dijo el Vaticano II, por el bautismo. Todos, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y tenemos en común ese bautismo. Y ese bautismo que es lo que vais a recibir vosotros, que expresa, como lo habéis estado diciendo muy bien, una preparación, que yo agradezco mucho a los que están trabajando, a los párrocos, a todos, porque me parece magnífico. La tentación del poder, y cuando tienta el diablo a Jesús en el poder, es súper grosero. A veces estamos muy preocupados porque las tentaciones nos resultan groseras. Fijaros si es grosero el diablo que le dice a Jesús, mira, si todo esto te lo voy a dar, pero me tienes que adorar. Qué mayor grosería, pero ¿quién era el diablo para decirle a Jesús que la adore? Si no era, es una criatura caída, es un ángel caído, no es Dios. El poder. Y la última tentación que tiene el Señor y que también la vence es la tentación del éxito, que siempre es lo que a veces nosotros creemos que consiste todo, tener éxito, y no consiste en tener éxito. Consiste sobre todo en nuestra vida en ser fecundo, que es distinto. El éxito es lo que podríamos llamar la cara de lo que el hombre y el corazón humano anhela siempre, ¿no? La fecundidad es la persona que, unida a Jesús, su vida sabe que tiene sentido y que aunque él no lo vea, su vida es fecunda con Dios. Y eso nos lo dará el bautismo. Verás qué felices vamos a ser cuando nosotros, desde vuestra propia realidad, recibáis en esa noche santa el bautismo, recibáis esa maravilla que os posibilitará como sacramento de la iniciación cristiana, que también lo completaréis allí los tres, pero luego también la vocación, porque en los sacramentos de la iniciación cristiana nos posibilitan el poder vivir la vocación, sobre todo las dos grandes vocaciones que son sacramentales, el orden sacerdotal y el matrimonio, que es una auténtica vocación. Pues nada más, esto es un poco lo que yo tampoco quiero decir más. Vosotros cuatro habéis enterado así, ¿verdad? Habéis dicho, este señor con esta gorra, no sé si nos estáis diciendo algo. ¿Habéis enterado bien? Sí. Bueno, pero es sencillo, ¿verdad? Recibir el bautismo significa sobre todo y fundamentalmente en nuestra propia vida el que vivamos verdaderamente unido a Jesús, que es lo mejor de la vida. Decía el cura de Ars que perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Y nosotros no queremos perder a Jesucristo. Y si no nos bautizamos, pues no somos hijos de Dios. A mí cuando la gente dice, no, da igual bautizarse que no bautizarse. No es lo mismo. El bautismo expresa que somos hijos de Dios. Todos somos criatura de Dios, vale, pero hijos no. Porque hijo nos tiene Jesús que hacer hijo. Y ahí dice Jesús en la Escritura que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Que eso es el bautismo. Quien no nazca del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Eso lo dice Jesús tan claro, ¿no? Por lo tanto, el bautismo nos hace hijos de Dios y hermanos. Nos hace vivir la filiación y la fraternidad. Bueno, pues nada más. Yo me alegra mucho de estar con vosotros. Vamos a continuar esta ceremonia tan hermosa que estamos de preparación para que recibamos en la Noche Santa, para que recibamos en la Pascua el gozo y la alegría de ser hijos de Dios y formar parte de esta gran familia que es la Iglesia. Señor arzobispo, voy a ir nombrando a los distintos candidatos. Os vais poniendo de pie.
Voy a decir también el nombre de la parroquia para que sea más fácil identificar, puesto que algunos repetís el nombre. A ver, de la parroquia de Santa Bárbara, Mario. Mario, vente aquí delante, ponte aquí en la primera fila, por favor. Mario, sí. De la parroquia de Santa María de Benquerencia, Belén. Quedaros en vuestro sitio ahora. No, pero de pie, por favor. Mario. Adolfo Elías. De Santa María de Benquerencia. Estos dos son de Santa María de Benquerencia. Ahora, de la parroquia de Santiago el Mayor. No, déjales en su sitio. Da igual. De la parroquia de Santiago el Mayor, Nadia. Muy bien. Génesis Angelina. Estupendo. De la parroquia de Yepes tenemos a 4. Constantín, Andrei, Ángel, que te vas a llamar José Ángel, ¿verdad? Muy bien. Manuel, Nadia, de la parroquia de Magán, Leonila, de la parroquia de Seseña, Débora, de la Compañía de María de Talavera vienen Carla. Bueno, quédate ahora ahí, ahora vemos. Natalia e Inés. Y de la parroquia de Sonseca, Alba. Señor arzobispo, estos candidatos han pedido el ser bautizados. Vienen preparándose desde el año pasado y hoy, aquí presentes delante de usted, confiando en la gracia divina y ayudado por la oración y por el ejemplo de la comunidad cristiana, piden humildemente que después de la debida preparación se les admita a participar en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía. Ahora el señor arzobispo va a tener un diálogo con vosotros. Vamos a ver. Los niños os sentáis, porque luego lo vamos a hacer con vosotros. Vosotras tres que estáis ahí detrás, pasar aquí adelante, por favor. Y los padrinos y catequistas de estos adultos os ponéis de pie también, porque el arzobispo también tiene un diálogo ahora con vosotros. La Santa Iglesia de Dios ahora quiere asegurarse de que estos candidatos han sido hallados idóneos para entrar en el grado de los elegidos y así celebrar las próximas solemnidades de Pascua. Las respuestas las recordamos un momento, ¿vale? Sí, muy bien. A ver, os van a preguntar, durante este tiempo habéis tenido unos catequistas, os han hablado de la palabra de Dios, os han hablado de la vida cristiana, y os va a preguntar si habéis escuchado fielmente esta palabra. Y vais respondiendo, sí, la han escuchado, eso contestan los padrinos, ¿no? Y luego, ahora el diálogo es con los padrinos, luego ya vemos con vosotros. Me dirijo a los padrinos. Por eso os ruego a vosotros, padrinos y madrinas, que deis vuestro testimonio. ¿Han escuchado fielmente la palabra de Dios anunciado por la Iglesia? ¿Han comenzado a caminar ante Dios guardando la palabra recibida? ¿Están unidos fraternalmente a la comunidad y a sus oraciones? Sí, están unidos. Queridos hermanos, estos catecúmenos han pedido ser iniciados en los sacramentos de la Iglesia durante las próximas fiestas pascuales. Los que le conocen han juzgado que eran sincero su deseo, porque ya han oído desde hace tiempo la palabra de Cristo y se han esforzado en vivir según sus mandamientos.
han tomado parte en la unión fraternal y en las oraciones. Ahora quiero informar a toda la Asamblea que la deliberación de la comunidad ha decidido llamarlos a los sacramentos. Al comunicaros ahora esta decisión, pido a los padrinos que de nuevo ante vosotros ratifiquen su sufragio. Juzgáis en presencia de Dios que los candidatos son dignos de que se les admita los sacramentos de la iniciación cristiana. Ahora os hablo a vosotros, queridos catecúmenos, que os estáis preparando para el bautismo. Vuestros padrinos y catequistas y toda la comunidad han dado buen testimonio de vosotros, y la Iglesia, confiando en este sufragio, os llama en nombre de Cristo a los sacramentos pascuales. Ahora pues os toca a vosotros, que ya habéis escuchado desde hace tiempo la palabra de Cristo, dar vuestra respuesta en presencia de la Iglesia, descubriendo vuestros pensamientos. Me dirijo a los catecúmenos. ¿Queréis ser iniciados en los sacramentos de Cristo, bautismo, confirmación y Eucaristía? Y ahora decid vuestros nombres, por favor. Y ahora también nos dirigimos a los niños que se están preparando y le preguntamos lo mismo. Decid pues vuestros nombres, por favor. Ahora a todos, tanto adultos como niños, habéis sido elegidos para que seáis iniciados en los sagrados misterios durante la próxima vigilia pascual. Damos gracias a Dios. Ahora, por tanto, vuestro deber es, como el de todos nosotros, que ayudados por la divina gracia, ofrezcáis a Dios, que es fiel a su llamamiento, vuestra fidelidad, y que os esforcéis en todo entusiasmo en llegar a la plena realidad de vuestra elección. Me dirijo a los padrinos. Os encomiendo en el Señor a estos catecúmenos y a los que habéis dado testimonio, para que los acompañantes, con vuestra ayuda y con vuestro ejemplo, tengáis lo que recibir los sacramentos hasta que recibáis los sacramentos de la vida divina. Y os invito a que pongáis las manos sobre el hombro de la candidata a los que adoptan o hagan otro gesto del mismo. O sea, entonces ponéis este gesto de los que estáis acompañando en este camino tan hermoso de llevarlo hasta la pila bautismal. Ponéis cada uno muy bien. Muy bien. Queridos hermanos, preparándonos a los misterios salvíficos de la pasión y resurrección, emprendemos hoy el camino cuaresmal. Los elegidos, a quienes conducimos con nosotros a los sacramentos pascuales, se fijan en el ejemplo de nuestra renovación. Roguemos, pues, por ellos y por nosotros al Señor, para que, movidos por nuestra mutua conversión, nos hagamos dignos de las gracias pascuales. Por los catecúmenos, para que, recordando el día de su elección, permanezcan siempre agradecidos a la bendición celestial. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, empleando bien este tiempo de gracia, soporten las penalidades de la renuncia y prosigan con nosotros las obras de la santificación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por sus catequistas,
para que les muestren la suavidad de la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por sus padrinos, para que les manifiesten a los catecúmenos la práctica continua del Evangelio en la vida privada y en el trato social. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por sus familias, para que, no poniéndoles ningún impedimento, les ayuden más bien a seguir la inspiración del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra asamblea, para que en este tiempo cuaresmal brille con la plenitud de la caridad y con la perseverancia en la oración. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que todavía dudan, para que fiándose de Cristo lleguen con decisión a la unión de nuestra fraternidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ahora cada uno de los candidatos vais a ir subiendo uno a uno hasta donde está el arzobispo, porque los va a bendecir con la señal de la cruz, como sellando y ratificando este nombre que vosotros habéis pedido para el bautismo. Débora, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Le decís el nombre, ratifico con la señal de la cruz. El nombre que habéis elegido. Elías, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Alba, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Andrei, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. José Ángel, bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Belén, te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Neolina, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Natalia, te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Inés, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Carla, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadia, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra Nadia, ¿verdad? Nadia, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no soy la misma, ¿verdad? Angelina, te bendigo en el nombre de Génesis Angelina, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Manuel, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mario, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, que eres creador y restaurador del género humano, sé propicio a estos hijos de adopción e incluye en la nueva alianza el retoño de nuevos hijos, para que hechos herederos de la promesa se alegren de recibir por la gracia lo que no se consigue por la naturaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Podéis ir en paz, demos gracias.
Claro.